Un acontecimiento extraordinario tuvo lugar en un país sudamericano con una población de apenas 800.000 personas. Se descubrieron 48.000 millones de barriles de petróleo, un valor asombroso de 3,2 billones de dólares. Estados Unidos y China se apresuraron a ser los primeros en llegar, mientras que el Reino Unido y Francia también revelaron sus ambiciones después de 150 años. Sin embargo, sorprendentemente, Guyana rechazó todas las propuestas de estas grandes potencias. Mientras la industria energética mundial se quedaba atónita, Guyana decidió asociarse con, de todas las naciones, México. Un presentador de la BBC preguntó con sarcasmo sobre esta decisión, ¿qué le hizo elegir a México? En ese instante, el presidente se levantó de su asiento y replicó, «No nos digan cómo dirigir nuestro propio país». Ante los ojos de 200 millones de personas, en 47 pascalices, el presentador de la BBC se quedó mudo. ¿Qué pasó allí? Ahora revelaremos la asombrosa historia detrás de escena. La mañana en que se encontró petróleo en el país sudamericano, eran las 4:00 a.m., cuando sonó una llamada de emergencia de la oficina central. Al otro lado de la línea, la voz del director general temblaba. ¿Petróleo de Arabia Saudita? Mi somnolencia desapareció al instante. Soy Luc de Montfort, director de Total Energies de Francia, y he supervisado el desarrollo de campos petroleros en el extranjero durante 25 años. He explorado campos petroleros en Nigeria, Angola, Irak y Venezuela, y nunca he vuelto con las manos vacías. Y soy la persona que fue derrotada por México en Guyana. Esta es la historia de cómo México derribó lo que Europa había construido en 150 años, algo que presencié directamente. Es un país llamado Guyana. Tienes que irte de inmediato. Guyana. Honestamente, era la primera vez que escuchaba ese nombre. En esta industria, en 25 años, no había un lugar al que no hubiera ido, desde las tierras de África hasta los desiertos de Oriente Medio. Y ahora se había encontrado petróleo saudita en un país cuyo nombre ni siquiera conocía. Colgué el teléfono y abrí el cajón de mi escritorio. Mi mano tocó una agenda de cuero gastada. La cubierta estaba deshilachada y se podía ver el contenido. Era una agenda que compré hace 25 años, durante mi primera negociación petrolera en Nigeria. Al abrirla, olía a tinta. De la primera página en adelante, estaba llena de registros. Nigeria, éxito, Angola, éxito, Irak, éxito. En 25 años, nunca había escrito la palabra fracaso. Abrí una página nueva. Guyana. Escribí el nombre. Pensé que esta vez tampoco sería tan difícil. 12 horas después, estaba en un avión. Fuera de la ventana, el Atlántico se extendía sin fin. Abrí mi computadora portátil y busqué información sobre Guyana. Los números que aparecieron en la pantalla me hicieron reír. Población: 800.000 personas, menos que el distrito de Minato en Tokio. Producto Interno Bruto: 15.000 millones de dólares, menos que el tamaño económico del distrito de Minato. Se independizó del Reino Unido en 1966. Durante los 152 años anteriores, fue una colonia británica. Su industria principal era la caña de azúcar, y no tenía ni siquiera una infraestructura decente, y mucho menos tecnología de vanguardia. Sin embargo, un artículo extraño llamó mi atención. Un anuncio del Fondo Monetario Internacional. Tasa de crecimiento económico de Guyana: 62%, número 1 en el mundo. La economía de más rápido crecimiento en la Tierra. Esto se debía a que el petróleo había comenzado a fluir. No podía creer los números. Un país con 800.000 habitantes con la tasa de crecimiento más alta del mundo, pero me reí con desdén. ¿De qué sirve una alta tasa de crecimiento? Es un país sin tecnología, sin capital, sin experiencia. ¿Cómo va a manejar 48.000 millones de barriles? Nosotros vamos a ayudarlos. El avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Chediyagan. La pista estaba agrietada. La hierba crecía entre las grietas del asfalto. El edificio del aeropuerto estaba oxidado y el aire acondicionado parecía medio averiado. En el momento en que se abrió la puerta del avión, la humedad tropical me invadió de golpe. Mi camisa se pegó a mi espalda. Esta es la puerta de entrada a un país de 3,2 billones de dólares,
pensé con desprecio. Desde el taxi camino al hotel, miré por la ventana. Entramos en las calles de Georgetown. Edificios descoloridos, calles llenas de baches, vendedores ambulantes de frutas, niños corriendo desnudos. Las cicatrices de más de 150 años de dominio colonial eran visibles en todas partes de la ciudad. Pero algo extraño me llamó la atención. Vi gente vestida con trajes negros por toda la ciudad. ¿Trajes negros en un país cálido? Eran estadounidenses. Al entrar en el vestíbulo del hotel, escuché chino. Hombres de negocios chinos se agolpaban en grandes números. En el ascensor, me encontré con una cara familiar. El vicepresidente de BP de Gran Bretaña. Montfort, ¿tú también has venido? Él sonrió con suficiencia. Todos los competidores ya estaban allí. Calles donde corrían niños desnudos y un vestíbulo de hotel donde hombres con trajes caros se movían entre miles de millones de dólares. Dos mundos coexistían en la misma ciudad. Fue entonces cuando empecé a sentirme tenso. A la mañana siguiente, me dirigí a la residencia presidencial. Al entrar en la sala de reuniones, los asientos ya estaban ocupados. El vicepresidente de ExxonMobil para América Latina, un enviado especial de China National Petroleum Corporation, el viceministro de Energía de Gran Bretaña, el representante de Shell de los Países Bajos, un director de Equinor de Noruega. Los pesos pesados de la industria petrolera mundial se habían reunido. 2 billones de dólares. Ante tanto dinero, las fronteras nacionales no significaban nada. La puerta se abrió. El presidente de Guyana, Cassius Benton, entró. Era un hombre negro de unos 60 años. No era de complexión grande, pero su mirada era aguda. Recorrió lentamente la sala de reuniones. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío por la espalda. No le dio la mano a nadie. Se sentó y comenzó a hablar. Gracias a todos por venir, El Dorado. Su voz era tranquila, pero ese tono tranquilo se sentía inusualmente pesado. Se han descubierto 48.000 millones de barriles de petróleo en nuestras aguas. La sala de reuniones se alborotó. Ya sabíamos el número. Pero escucharlo directamente de la boca del presidente de este país, en este lugar, fue impactante de nuevo. 48.000 millones de barriles. Una escala comparable al campo petrolero de Ghawar en Arabia Saudita. Al precio actual del petróleo crudo, 2 billones de dólares. Si se dividiera entre los 800.000 ciudadanos de Guyana, cada uno recibiría 4.000 millones de yenes. El presidente continuó, pero no estamos contentos. La sala de reuniones se quedó en silencio. 2 billones de dólares, y no estaban contentos. Me pareció extraño. El presidente miró por la ventana. Más allá de la ventana de la sala de reuniones, se veían las calles de Georgetown, edificios viejos, carreteras rotas, niños desnudos. Miren esa ciudad. La voz del presidente se hizo más profunda. Fuimos una colonia británica durante 152 años. Sacaron oro de nuestra tierra, se llevaron nuestra caña de azúcar. Nuestros antepasados, traídos del África Occidental, murieron en las plantaciones. Los trabajadores contratados que vinieron de la India cayeron sin recibir salarios. El aire de la sala de reuniones se hizo pesado. ¿Qué creen que nos quedó cuando nos independizamos en 1966? El presidente miró alrededor de la sala de reuniones. Montañas llenas de agujeros y ríos contaminados. Me sentí incómodo. Nunca imaginé que sacaría a relucir una historia de hace 150 años en este lugar. El presidente volvió a hablar. Y ahora se ha descubierto petróleo. El mundo nos extiende la mano de nuevo. Su mirada se volvió fría. ¿Han venido a ayudarnos o a arrebatarnos de nuevo? La sala de reuniones se congeló. Nadie pudo responder. Yo tampoco pude abrir la boca. En 25 años, había negociado innumerables veces, pero nunca me habían hecho una pregunta así. ¿Han venido a ayudarnos? ¿O a arrebatarnos? Esa pregunta se clavó en mi pecho como un clavo. El presidente se levantó de su asiento. Todos ustedes tienen sus propuestas, ¿verdad? Empezaremos las reuniones individuales mañana. Miré la espalda del presidente mientras salía de la sala de reuniones. A pesar de su pequeño cuerpo, su sombra parecía grande. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí una extraña inquietud. Esta negociación será diferente de alguna manera.
pero todavía no sabía lo que eso significaba. Volví al hotel y abrí mi agenda. Junto al nombre Guyana, escribí un signo de interrogación. Era la primera vez que escribía un signo de interrogación en 25 años. Llegó la mañana siguiente. La primera reunión fue con Estados Unidos. John Harper, vicepresidente de ExxonMobil para América Latina. Me crucé con él en el pasillo. Montfort. Hace mucho tiempo, Harper me tendió la mano. Era el apretón de manos tranquilo y pausado típico de un tejano. Nigeria, ¿eh? Ganamos esa vez, ¿no? Sonrió con suficiencia. Esta vez también somos los primeros. Ustedes vendrán después. Me reí por dentro. Ya veremos. Harper entró en la sala de reuniones. Me senté en una silla en el pasillo y esperé. Esperé tanto tiempo que me aprendí el patrón de los azulejos del pasillo. 1 hora, 2 horas, 3 horas pasaron. La puerta de la sala de reuniones se abrió. La expresión de Harper estaba petrificada. La confianza que había mostrado por la mañana había desaparecido por completo. Algo no ha ido bien, intuí. Harper murmuró mientras pasaba junto a mí. Son unos arrogantes. Me asomé discretamente a la sala de reuniones. El presidente miraba por la ventana. No había expresión alguna en su rostro. Era como si no acabara de terminar una negociación de 3 horas, sino que solo hubiera tomado un poco de té. Llegó la tarde. Era mi turno. Confiaba en mí mismo. Total Energies de Francia, una de las mayores empresas energéticas de Europa, con 150 años de historia. La experiencia que habíamos acumulado en África y América Latina. Si Estados Unidos había fallado, esto era una oportunidad. No había razón para que nos rechazaran. Entré en la sala de reuniones. El presidente Benton estaba sentado. A su lado, había otro joven, un hombre negro. Más tarde supe que su nombre era Nathan Forbes, un director técnico que había obtenido un doctorado en ingeniería petrolera de la Universidad de Londres. Tome asiento, director Montfort. El presidente hizo un gesto con la mano. Extendí mis materiales de presentación, gráficos 3D brillantes, planes detallados de desarrollo de campos petroleros, imágenes de un buque de perforación de última generación, estimaciones de finalización de instalaciones de refinación. Total Energies es una empresa con 150 años de historia, dije con confianza. Hemos desarrollado petróleo en 17 pascalices de África y 8 pascalices de América Latina. Ofreceremos la mejor tecnología a Guyana. El presidente asintió. La condición es que les daremos un 18% como regalías. Era una oferta 6% más alta que la de Estados Unidos. Ya habíamos obtenido la información de que Harper había ofrecido el 12%, y construiremos una instalación de refinación. Las cejas del presidente se alzaron. ¿Dónde? En nuestra refinería de Marsella, Francia. Un breve silencio. Nathan, que estaba sentado a su lado, habló. ¿En Francia? ¿No en Guyana? Asentí. Una instalación de refinación cuesta decenas de miles de millones de dólares. La economía de Guyana no podría soportar una carga tan grande. Es mucho más eficiente refinar en Francia y entregar los productos terminados. Nathan, hojeando los documentos, preguntó de nuevo. ¿Y los empleos para los ciudadanos de Guyana? Podríamos contratar a unas 1.200 personas como trabajadores de campo. 1.200 personas. La voz de Nathan era tranquila, pero había una agudeza parecida a la de un bisturí en esa tranquilidad. 1.200 personas de una población de 800.000, y solo como trabajadores no cualificados. La mirada de Nathan se volvió fría, pero no me importó, porque esta es la realidad. El presidente Benton habló lentamente. Director Montfort, hace 150 años, empresas francesas también vinieron a esta tierra. Me estremecí. En ese momento, dijeron algo similar, que nos ayudarían, que nos proporcionarían tecnología y crearían empleos. La voz del presidente se hizo más profunda. Cuanto más profunda, más pesada. ¿Y saben cuál fue el resultado, verdad? No pude responder. Nuestros antepasados murieron en las minas de oro y se encorvaron en los campos de caña de azúcar. Las empresas francesas se fueron con los bolsillos llenos. Lo único que quedó fue una tierra vacía. El presidente me miró directamente. Dicen que esta vez es diferente, ¿no?
Me mordí el labio. Presidente, eso fue en el pasado. Ahora es diferente. ¿Qué es diferente? Nathan intervino. Su voz seguía tranquila, pero su pregunta era como un escalpelo. Construir la refinería en Francia. Solo 1.200 empleos. Ustedes se llevan el 82% de las ganancias. Nathan me miró directamente. ¿Qué es diferente de hace 150 años? Me quedé sin palabras. Mi mente se quedó en blanco. Había negociado en decenas de países durante 25 años. Había estado en apuros, pero esta era la primera vez que las palabras simplemente no me salían. El presidente se levantó de su asiento. Lo consideraremos. Esa única frase lo decía todo. Cuando salí de la sala de reuniones, mis piernas temblaban. Tuve que apoyarme contra la pared del pasillo. En 25 años, nunca había tenido una negociación como esta. Mis brillantes gráficos 3D, 150 años de historia, 17 pascalices de experiencia, nada significaban. No eran los números, sino la historia lo que se había convertido en un muro. En el pasillo, me crucé con Li Zhong, el enviado especial de China National Petroleum Corporation. Director Montfort, se ve mal, ¿no? John se rió. Pasé de largo sin responder, pero por dentro pensé, mañana es tu turno. Esa risa desaparecerá. Llegó la noche. Me encontré con Harper en el bar del hotel. Su rostro también estaba sombrío. Éramos los únicos dos en la barra del bar. El sonido del hielo derritiéndose en el vaso de whisky era claramente audible. Fuera de la ventana, se veía el paisaje de Georgetown. Las luces de la calle parpadeaban. ¿Qué tal te fue? Harper tomó un sorbo de whisky. Ofrecí el 12% y me sacó a Noruega. Dijo que cuando se encontró petróleo en el Mar del Norte en los años 70, las empresas estadounidenses hicieron exactamente la misma oferta. Y me preguntó si sabía lo que Noruega respondió. Asentí. Es una historia que todo el mundo en la industria conoce. Noruega lo rechazó. Establecieron su propia empresa petrolera estatal y la desarrollaron. Ahora, el Fondo Soberano de Noruega tiene 1,7 billones de dólares, lo que equivale a $300,000 por ciudadano. Harper suspiró. Ese presidente usó esa carta. Me preguntó a dónde iría el 88% restante, si nosotros nos llevábamos el 12%. ¿Y qué respondiste? Que Noruega y Guyana son diferentes, que no tienen la tecnología, el capital o la experiencia, ¿verdad? La expresión de Harper se endureció. Entonces el director técnico que estaba a su lado interrumpió y dijo, entonces deberían transferirnos la tecnología, deberían prestarnos el capital, deberían enseñarnos la experiencia. Sacudí la cabeza. Eso sería una pérdida para nosotros, ¿verdad? Harper se bebió el whisky de un trago. Así que al final, saqué la carta de la seguridad. Que esta región es inestable, que está al lado de Venezuela, ¿verdad? Y que si cooperaban con nosotros, el gobierno estadounidense garantizaría su seguridad. Los amenazaste. Es una táctica de negociación. Harper se encogió de hombros, pero no funcionó. Ese presidente no se inmutó. Dejé mi vaso de whisky y miré por la ventana. La noche de Georgetown se sumergía en la oscuridad. Esta negociación era realmente diferente. Al día siguiente, fue el turno de China. Li Zhong entró en la sala de reuniones. Esperé de nuevo en el pasillo. Pasaron 4 horas. La puerta se abrió. El rostro de Li Zhong estaba lívido. La confianza con la que me había mirado ayer había desaparecido sin dejar rastro. Sus manos temblaban. ¿Qué pasó?, le pregunté. Li Zhong me miró. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Me sacó a Sri Lanka, el puerto de Hambantota y otros asuntos. Ah, el arrendamiento de 99 años, ¿no? ¿Qué pasó cuando le dijiste que qué tenía que ver? Li Zhong se encogió. Ese director técnico interrumpió y preguntó, si Guyana no puede pagar la deuda, ¿planean llevarse no solo el puerto, sino también el campo petrolero? No pude evitar reír. El agujero de deuda de China era un secreto a voces en todo el mundo. Li Zhong murmuró, ofrecí el 25%. Dije que construiríamos puertos, ferrocarriles y autopistas. Prometí un préstamo de $20,000 millones. Y luego, Li Zhong suspiró. Me preguntó cuál era el monto total. Cuando le dije $32,000 millones.
y que serían 1.300 millones de dólares al año durante 25 años. La voz de Lee Chong tembló. Ese presidente empezó a calcular mentalmente sin un papel. Dijo que el presupuesto nacional de Guyana es de 2.800 millones de dólares y que le estábamos pidiendo que gastara la mitad en el pago de la deuda. Me quedé asombrado por dentro. La gente de este país conocía los números con precisión. En apariencia, era un país donde incluso la pista del aeropuerto estaba agrietada. Pero el presidente y el director técnico conocían todos los casos de diplomacia de recursos del mundo, desde el Fondo Soberano de Noruega hasta el puerto de Hambantota en Sri Lanka. Los habíamos subestimado. Lee Thong me miró. Montfort, sé honesto. Tú también fuiste derrotado, ¿verdad? No respondí, pero esa fue mi respuesta. Esa noche, abrí mi agenda. Miré el signo de interrogación junto al nombre Guyana. Añadí un segundo signo de interrogación al lado. Era una emoción que sentía por primera vez en 25 años. Ansiedad. Y la sensación de que me estaba perdiendo algo. Este país es diferente, pero todavía no sé qué es. Me di vueltas en la cama toda la noche. Pasaron varios días. Las negociaciones llegaron a un punto muerto. Ni Estados Unidos, ni China, ni Francia habían logrado ningún progreso. Guyana no asentía a ninguna de las propuestas. Entonces, recibí una llamada de Londres. El viceministro de Energía de Gran Bretaña, Lawrence Campbell, vendría en persona. Me sorprendió. Un dignatario se movería en persona. El Reino Unido también parecía estar poniéndose nervioso. A la mañana siguiente, el jet privado del gobierno británico aterrizó en el aeropuerto internacional de Chet-Di-Jagan. El viceministro Lawrence Campbell, un hombre blanco de unos 50 y tantos años, cabello bien peinado y una mirada aguda. El arquetipo de la élite británica educada en Oxford. En el instante en que lo vi bajar la pasarela del jet privado, una extraña sensación me invadió. Su traje perfectamente planchado, los gemelos dorados. Los gobernadores coloniales que desembarcaron en esta tierra hace 150 años, ¿se habrían vestido así? Lo recibí en el aeropuerto. Director Montfort, hace mucho tiempo. ¿Cómo va la situación? Le conté la verdad. No es fácil. La gente de este país es más dura de lo que esperábamos. El viceministro Campbell se rió con desdén. ¿Qué puede hacer un país con 800.000 habitantes? Si unimos fuerzas, todo habrá terminado. Asentí, pero por dentro estaba ansioso, porque ya había experimentado cómo esa confianza se derrumbaba. Esa tarde se organizó una reunión conjunta entre el Reino Unido y Francia. Fue idea del viceministro Campbell. En lugar de competir individualmente, Europa debería unir fuerzas. Superemos a Estados Unidos y China, y Europa lo conseguirá. Estuve de acuerdo. BP del Reino Unido, Total Energies de Francia, Shell de los Países Bajos. Juntos, eran una fuerza que controlaba el 30% del mercado mundial del petróleo. Esto debería funcionar, pensé. Entramos en la sala de reuniones. Del lado de Guyana, estaban sentados el presidente Benton y Nathan. El viceministro Campbell fue el primero en hablar. Presidente, en primer lugar, le felicito. Su voz era suave, la esencia de la diplomacia británica. Guyana está a punto de entrar en una nueva era, ¿no? El presidente asintió. Gracias, viceministro. El viceministro Campbell sonrió. Guyana es miembro de la Commonwealth. Somos como una familia, ¿no? Familia, exclamé por dentro. Como era de esperar de la diplomacia británica, sacó la palabra familia. Pero si pensaba en lo que le habían hecho a esta familia durante 150 años, no podía entender cómo esa palabra podía salir de su boca. El viceministro Campbell continuó. Las familias deben ayudarse mutuamente. El Reino Unido y Francia unirán fuerzas para apoyarlos. Yo tomé el relevo de la presentación. Proponemos un consorcio europeo. BP del Reino Unido, Total Energies de Francia, Shell de los Países Bajos. Las principales empresas petroleras del mundo trabajarán juntas. En la pantalla aparecieron gráficos brillantes. Les daremos un 22% como regalías, 10% más alto que Estados Unidos y también más alto que China. Apoyo técnico, formación de personal, construcción de infraestructuras. Europa se encargará de todo. Dije con confianza. La experiencia de Europa en el desarrollo marino de América Latina
es de 150 años. Es incomparable con Estados Unidos o China. El viceministro Campbell añadió, especialmente con países emergentes como México, el nivel es diferente. México. Ese nombre apareció por primera vez en esta sala de reuniones. Me pareció extraño. ¿Por qué de repente se habla de México? El viceministro Campbell continuó. He oído que México ha estado avanzando en el mercado de plataformas marinas últimamente, pero carecen de experiencia. Solo porque hayan construido algunos barcos en astilleros no significa que puedan desarrollar petróleo. ¿Qué pueden hacer con menos de 50 años de historia? Asentí. Pensé que el viceministro Campbell tenía razón. México. Había oído que estaban haciendo algo en la construcción naval, pero tenían muy poca experiencia en el desarrollo petrolero. Ni siquiera eran comparables. El presidente Benton escuchó en silencio. Su expresión era ilegible. Nathan, sentado a su lado, tampoco dijo nada. Solo giraba su bolígrafo, demasiado silencioso, como la calma antes de la tormenta. El viceministro Campbell concluyó. Por favor, elijan Europa. Llevamos 150 años liderando este campo. Construyamos el futuro de Guyana juntos. La sala de reuniones se quedó en silencio. El presidente Benton habló lentamente. Viceministro, ha dicho 150 años, ¿no? La voz del presidente se hizo más profunda. Ya había experimentado ese tono bajo. Era exactamente igual que durante mi negociación unos días antes. Cuanto más baja la voz, más pesada se vuelve. Cuanto más pesada, más peligrosa. Hace 150 años, la gente de Europa también vino a esta tierra. La sonrisa del viceministro Campbell se endureció ligeramente. En ese momento, dijeron algo similar. Que nos ayudarían, que nos enseñarían tecnología, que nos desarrollarían. El presidente miró por la ventana. Miren lo que hay fuera de esa ventana. Se ven edificios viejos, calles agrietadas, farolas oxidadas. Ese es el resultado de 150 años de cooperación. Me estremecí. Mi bisabuelo trabajó en una plantación de caña de azúcar británica. Trabajaba 16 horas al día sin parar. Comida y un lugar para dormir era todo lo que tenía. El rostro del viceministro Campbell se puso rojo. Señor, eso fue hace mucho tiempo. Ahora es diferente. ¿Qué es diferente? La mirada del presidente se volvió aguda. Un 22% de regalías. ¿Quién se lleva el 78% restante? ¿Somos nosotros, por supuesto? ¿Dónde se construirá la refinería? ¿En Europa? ¿Quiénes serán los técnicos? ¿Europeos? ¿Qué harán los ciudadanos de Guyana? El presidente golpeó la mesa con el dedo. Toc. El sonido resonó en la sala de reuniones. Trabajadores no cualificados. 1.500 personas de una población de 800.000. El presidente se levantó de su asiento. ¿Qué ha cambiado desde hace 150 años? En aquel entonces era la caña de azúcar. Ahora es el petróleo. Solo eso. La estructura es exactamente la misma. Nosotros proporcionamos la tierra, y ustedes se lo llevan. El viceministro Campbell palideció. Señor, parece que hay un malentendido. ¿Malentendido? La voz del presidente se hizo más fuerte. Viceministro, le hago una pregunta. ¿Cuántas escuelas construyó Gran Bretaña durante los 152 años que gobernó esta tierra? El viceministro Campbell no pudo responder. La sala de reuniones se quedó en silencio. Hospitales, silencio. Carreteras, silencio. Los labios del viceministro Campbell temblaban ligeramente. La palma del presidente golpeó la mesa de caoba. Un vaso de agua saltó. El sonido resonó en las paredes de la sala de reuniones. Ni una sola. La sala de reuniones vibró como si fuera a romperse. Ustedes solo se llevaron. Se llevaron el oro, se llevaron la caña de azúcar, se llevaron la sangre y el sudor de nuestros antepasados. ¿Y qué nos dejaron? El presidente señaló por la ventana. Montañas llenas de agujeros, ríos contaminados, un 40% de analfabetismo. Ese es el resultado de 152 años de cooperación. El rostro del viceministro Campbell se puso blanco. Señor, yo. El presidente levantó la mano. Viceministro, no hay necesidad de escuchar más. La reunión termina aquí. Por favor, retírese. La sala de reuniones se congeló. El viceministro Campbell se levantó bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira. Señor,
Esto es una descortesía diplomática, dijo. El presidente respondió fríamente. La explotación durante 152 años no es descortesía, pero esto sí lo es. El viceministro Campbell abrió y cerró la boca. Parecía que no podía encontrar las palabras. Muy bien. El viceministro Campbell recogió sus documentos. Se arrepentirán de esto. Salió de la sala de reuniones como si fuera a derribar la puerta. La puerta chilló con fuerza. El sonido resonó en el pasillo. Nadie en la sala de reuniones respiraba. Me quedé helado en mi asiento. En 25 años había negociado innumerables veces, pero esta era la primera vez que veía a un ministro ser expulsado de una sala de reuniones. El presidente me miró. Director Montfort. ¿Y Francia? Es lo mismo. Su voz era tranquila. No era ira. Era la voz de alguien que simplemente declaraba un hecho. Eso lo hizo sentir aún más pesado. No olvidamos lo que hicieron ustedes durante 150 años. Incliné la cabeza. No pude decir nada. Salí de la sala de reuniones. En el pasillo, el viceministro Campbell le gritaba a su teléfono. Informa a la sede de inmediato. Es imposible negociar con este país. Son unos bárbaros. Pasé junto a él y regresé al hotel. Al entrar en mi habitación, me desplomé en la cama. Miré al techo. Nunca imaginé que esos 152 años volverían de esta manera. Al día siguiente de la expulsión del viceministro británico, el ambiente había cambiado por completo. Harper, de Estados Unidos, hizo las maletas. Dijo que lo habían llamado de Washington y se fue. Li Song, de China, también regresó a Beijing. Dijo que tenían que revisar su estrategia con la sede. El viceministro Campbell de Gran Bretaña ya se había ido en el vuelo de la noche anterior. Hasta hace unos días, se podían escuchar 4 idiomas diferentes en este vestíbulo. Estaba lleno de gente con trajes negros. Ahora, solo se escuchaba el sonido del ventilador de techo. El personal de recepción tecleaba aburrido. Solo yo quedaba. Recibí una llamada de la oficina central. Luke, ¿qué está pasando? La voz del director general era aguda. El viceministro británico fue expulsado, ¿no? Es cierto. Y Estados Unidos y China también se han retirado. Regresaron a sus países por ahora. ¿Así que ahora eres el único que queda en el lugar? Sí. El director general suspiró. Bien, es una oportunidad. Ya que todos se han ido, negocia de nuevo. Sube las condiciones. Podemos ofrecer hasta el 25%. Consigue el contrato a toda costa. ¿Entendido? Colgué el teléfono y miré por la ventana. 25%. Más del doble que Estados Unidos y las mismas condiciones que China. Con esto debería funcionar, pensé. Pero en el fondo de mi mente, la ansiedad me invadió. Sentía que lo que buscaban no era el porcentaje. A la mañana siguiente, entré en la sala de reuniones. Esta vez, además del presidente y Nathan, había otra persona desconocida. Una mujer negra de unos 40 y tantos años, vestida con un traje impecable y una mirada aguda. Se notaba a primera vista que era una persona eficiente. Les presento a la ministra de Finanzas, Olivia Manning. Mucho gusto. La ministra Manning asintió. No sonrió ni una sola vez durante la reunión. Director Montfort, me han dicho que tiene una nueva propuesta. Extendí mis documentos. Saqué todas mis cartas. Proponemos un 25% de regalías, el doble que Estados Unidos, y construiremos una refinería en Guyana. No en Francia, sino en territorio guyanés. Total Energies cubrirá todos los costes. También ofreceremos formación a técnicos. Entrenaremos a 1000 jóvenes guyaneses en Francia. La sala de reuniones se quedó en silencio. La ministra Manning habló. Es una excelente propuesta. Hojeó los documentos. Sin embargo, tengo algunas preguntas. ¿Quién tendrá los derechos operativos de la refinería? Dudé un instante. Será una operación conjunta. Total Energies tendrá el 60% de las acciones y el gobierno de Guyana el 40%. La ministra Manning asintió. Así que el poder de decisión recaerá en Total Energies, ¿verdad? No pude responder. Nathan intervino. Ha dicho un programa de formación para jóvenes, ¿verdad? 1000 personas serán entrenadas en Francia. Sí. ¿Dónde trabajarán después de la formación? En Guyana, por supuesto. Nathan sacó un documento.
No supe de dónde había sacado ese documento, pero los números que contenía eran exactos. Me dio escalofríos. En los casos de África es diferente. Nigeria, Angola, Gabón. El 70% del personal local formado por Total Energies acaba trabajando en la sede europea. Solo el 30% permanece en el país. Empecé a sudar frío. ¿De dónde sacó esa información? Doctor en Ingeniería Petrolera de la Universidad de Londres. Este hombre estaba usando la lógica occidental, las armas occidentales, para contrarrestarme. Nathan me miró directamente. Director Montfort, por favor, responda honestamente. ¿No es este el mismo patrón? Abrí y cerré la boca. No pude refutarlo, porque lo que decía era cierto. El presidente Benton habló lentamente. Director Montfort, el 25% es apreciado. Es mejor que el 12%. El presidente dobló un dedo, pero el 75% seguirá siendo para Francia. El poder de decisión de la refinería también será para Francia. Gran parte del personal formado también irá a Francia. El presidente me miró. ¿Podríamos llamar a esto una verdadera asociación? El presidente no esperó mi respuesta, porque ya sabía la respuesta. Se levantó de su asiento. Lo consideraremos. La reunión terminó ahí. El contrato no se firmó. En el taxi de regreso al hotel, miré por la ventana las calles de Georgetown. El taxi se detuvo en un semáforo. Jóvenes se reunían frente a un café. Miraban algo atentamente en sus teléfonos inteligentes. Abrí la ventana. Pude ver la pantalla de lo que estaban viendo. Un barco enorme surcaba el mar. Debajo de la pantalla se veían unas letras: Buque de transporte de gas natural licuado de México, 94% del mundo. ¿México? Sacudí la cabeza. El semáforo cambió y el taxi arrancó. Pero ese número no se me quitaba de la cabeza. 94%. Volví al hotel y abrí mi portátil. Industria de Construcción Naval Mexicana. Los resultados de la búsqueda. Buque de transporte de gas natural licuado de México. 94% del mundo. No podía creer lo que veían mis ojos. 94%. ¿Eso no es casi un monopolio? Busqué más a fondo. Conamex, Construcciones Navales Mexicanas. Astilleros de Veracruz. Ingeniería Marina Mexicana. México dominaba la mitad del mercado mundial de construcción naval. Su cuota de mercado en el mercado de plataformas marinas era del 70%. Ocupaba el puesto número 1 en el mundo en la construcción de instalaciones FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Una instalación FPSO es una estructura gigantesca que flota en el mar, extrae petróleo crudo y lo almacena. 340 metros de largo, el tamaño de 3 campos de fútbol. Solo 3 empresas en México y una en Singapur podían construirlos en el mundo. Estados Unidos no podía, Gran Bretaña no podía, Francia tampoco. Busqué aún más a fondo. El Producto Interno Bruto de México era el 12 grado del mundo. 7 billones de dólares. Casi del mismo tamaño que Gran Bretaña o Francia. Su PIB per cápita era de $35,000, a nivel de país desarrollado. Pero había algo extraño. La producción de petróleo de México era casi cero. La producción de gas natural también era casi cero. Era un país sin una gota de petróleo. ¿Cómo se había convertido en una economía mundial sin recursos? Busqué más a fondo. Al final de la Revolución Mexicana, el PIB per cápita era de $67. Era más pobre que los países más pobres de África. Desde entonces, en 70 años, había crecido a $35,000. Un crecimiento de 500 veces. Sin recursos, solo con tecnología. Miré la pantalla durante un rato. No podía creerlo. Total Energies de Francia con 150 años de historia. La industria naval mexicana con 70 años de historia. Pero en el campo de las plataformas marinas, México iba por delante. El FPSO construido por Conamex tenía un casco de 320,000 toneladas y podía almacenar 2 millones de barriles. El último diseño de Astilleros de Veracruz incorporaba un sistema de 0 emisiones de gas, 0 flaring, y tecnología de gemelos digitales. Ingeniería Marina Mexicana estaba ganando proyectos de miles de millones de dólares en Oriente Medio uno tras otro. ¿Cómo es eso posible?
Fue entonces cuando me di cuenta, la razón por la que el viceministro Campbell mencionó a México en la reunión. Intentaba menospreciarlos, diciendo que solo porque hayan construido barcos, no significa que puedan desarrollar petróleo. Pero la gente de Guyana ya sabía lo que México podía construir, como los jóvenes frente al café, que veían imágenes de barcos mexicanos en sus teléfonos inteligentes. A la mañana siguiente, Nathan me llamó. Director Montfort, le seré sincero. Su voz era tranquila. Estamos en contacto con México. Me quedé sin palabras. ¿México? Sí, con la Compañía Mexicana de Exploración Petrolera y las empresas de construcción naval mexicanas. ¿Qué tan avanzadas están las cosas? Nathan guardó silencio por un momento. Un equipo de inspección vendrá la próxima semana. Colgué el teléfono. México, un país sin una gota de petróleo. Un país que comenzó con $67 y se convirtió en la 12ª economía más grande del mundo en 70 años. Ahora vendría a Guyana. Por primera vez, sentí que había encontrado un verdadero competidor. Ni Estados Unidos, ni China, ni Gran Bretaña, ni Francia, sino México. Saqué mi agenda. Junto a Guyana, junto a los 2 signos de interrogación, escribí una nueva palabra, México. Puse un asterisco junto a ella. En 25 años, había escrito innumerables signos de interrogación, pero era la primera vez que escribía un asterisco. Una semana después, llegó el equipo de inspección mexicano. No fui al aeropuerto, pero los vi en el vestíbulo del hotel. 15 personas, menos de lo esperado. Cuando vino ExxonMobil de Estados Unidos, eran 30. China National Petroleum Corporation, eran 40. El equipo conjunto del Reino Unido y Francia, eran 25. México tenía solo 15, pero lo más extraño era su vestimenta. No eran trajes. No llevaban corbata, ropa de trabajo y cascos, bolsas con ordenadores portátiles, maletas de equipos de medición. Era como si fueran a lanzarse al mar de inmediato. Me reí por dentro. ¿Qué es eso? ¿Vinieron a negociar o a trabajar? Un hombre entre ellos llamó mi atención, un hombre que parecía tener unos 60 y tantos años. Cabello bien peinado con canas, una mirada tranquila y manos gruesas. Las manos de alguien con muchos años de experiencia en el campo. Parecía ser el líder de la delegación. Nathan lo recibió. Los dos se dieron la mano. Los observé desde lejos, pero el ambiente era diferente. Cuando vino Harper, los ojos de Nathan estaban cautelosos. Cuando vino Lee Chong, sus ojos eran fríos. Cuando vino el viceministro Campbell, sus ojos estaban llenos de hostilidad. Pero ahora, Nathan estaba sonriendo. Me sentí incómodo. Esos mexicanos, algo era diferente. Se celebró una sesión informativa técnica, organizada por el gobierno de Guyana. Yo también fui invitado, porque todavía no me había retirado oficialmente. Participé como observador. El centro de convenciones de Georgetown, un edificio antiguo, pero la sala de reuniones estaba limpia y ordenada. Me senté en el asiento más alejado. En la primera fila estaban el presidente Benton, la ministra Manning, Nathan y el equipo de inspección mexicano de 15 personas. Pero algo sorprendente. Había gente de ExxonMobil de Estados Unidos. No era Harper, pero 3 ingenieros de lo que parecía ser el equipo técnico. También 2 de China National Petroleum Corporation. Uno de BP del Reino Unido. Todos tenían la misma idea. Vamos a ver qué trae México. La sesión informativa comenzó. El líder del equipo mexicano se adelantó. Buenos días. Su español tenía un ligero acento regional, pero era claro. Mi nombre es Ricardo Morales. Soy el jefe del equipo de tecnología de plataformas marinas de México. Inclinó la cabeza para saludar. Gracias por esta oportunidad. Entrecerré los ojos. Gracias por esta oportunidad. Harper había dicho que había venido a ayudar. Lee Chong había dicho que traía buenas condiciones. El viceministro Campbell había dicho que eran familia y debían cooperar. Este hombre dijo, gracias por esta oportunidad. Era la primera vez que escuchaba esas palabras. El líder del equipo, Morales, conectó su portátil. En la pantalla apareció un mapa de la cuenca de Stabroek. Primero, permítanme explicar la situación actual. La profundidad media es de 2.400 metros y en algunas zonas alcanza los 2.800 metros.
Las reservas estimadas son de 48.000 millones de barriles. La calidad del petróleo crudo se clasifica como ligero. Pasó a la siguiente diapositiva. Estos son los objetivos de tasa de recuperación propuestos hasta ahora. La propuesta de Estados Unidos es del 65%. La propuesta de Francia es del 65%. La propuesta de China es del 68%. Fruncí el ceño. Nosotros también habíamos propuesto el 65%. La tasa de recuperación promedio para los campos petroleros de aguas profundas es del 60% al 70%, por lo que era un número razonable. El líder del equipo Morales se detuvo por un momento. La sala de reuniones estaba en silencio. El objetivo de México es diferente. Pasó a la siguiente diapositiva. Un gran número apareció en la pantalla, 90%. La sala de reuniones se alborotó. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿90%? ¿Es eso posible? Uno de los ingenieros estadounidenses levantó la mano. Disculpe, director Morales, pero una tasa de recuperación del 90% no es realista. Es teóricamente difícil en un campo petrolero de aguas profundas. El director Morales asintió. Buen punto. Pasó a la siguiente diapositiva. Esta es la tecnología mexicana de recuperación mejorada de petróleo en aguas profundas que hemos desarrollado. Se inyecta gas a alta presión para mantener la presión del yacimiento. Al mismo tiempo, miles de sensores inteligentes recopilan datos en tiempo real. La inteligencia artificial los analiza y calcula la trayectoria de extracción óptima. Extraemos incluso el petróleo crudo que queda en las grietas de la roca. En la pantalla aparecieron casos de aplicación reales. El campo petrolero de Santos en Brasil, 62% antes de la aplicación, 87% después. El campo petrolero de Johan Sverdrup en Noruega, 68% antes de la aplicación, 84% después. En la cuenca de Stabroek, debido a la estructura geológica particularmente uniforme, se espera un número aún mayor. El ingeniero estadounidense levantó la mano de nuevo. Hemos considerado esa tecnología. El costo era el problema. ¿Cuál es el costo adicional por barril? El director Morales mostró un número. $4 por barril. El ingeniero estadounidense abrió mucho los ojos. Cuando lo consideramos, eran $15. El director Morales sonrió. Por eso continuamos el desarrollo tecnológico durante 5 años. Lo redujimos a $4. Calculé rápidamente 48.000 millones de barriles. Si la tasa de recuperación fuera del 65%, serían 31.2 mil millones de barriles. Si la tasa de recuperación fuera del 90%, serían 43.2 mil millones de barriles. La diferencia es de 12.000 millones de barriles. Si se calcula a $80 por barril, son 960.000 millones de dólares. Aproximadamente 1,2 billones de yenes. Mis manos temblaban. Podrían extraerse 1,2 billones de yenes más. El director Morales pasó a la siguiente diapositiva. Apareció la foto de una estructura gigantesca. Esta es una instalación FPSO, 340 metros de largo, 62 metros de ancho. El tamaño de 3 campos de fútbol. La capacidad de producción diaria es de 190.000 barriles. El almacenamiento es de 2,38 millones de barriles. La vida útil diseñada es de 30 años. Cuenta con un sistema de 0 emisiones de gas, zero flaring, y un sistema de mantenimiento predictivo basado en gemelos digitales. El director Morales mostró los números. Actualmente, en la construcción de instalaciones FPSO en el mundo, el número 1 es Conamex de México. El número 2 es Astilleros de Veracruz de México. El número 3 es Ingeniería Marina Mexicana. La cuota de mercado mundial de México es del 71%. El ingeniero de BP, de Gran Bretaña, murmuró, «Dios mío». El ingeniero chino preguntó tímidamente, «¿Cuánto tiempo lleva la construcción?» 24 meses. 24 meses. Cuando lo consideramos, eran al menos 48 meses. El director Morales asintió.
Por eso los astilleros mexicanos son competitivos. Miré a mi alrededor. Los ingenieros estadounidenses, los ingenieros chinos, los ingenieros británicos, todos estaban pálidos, en estado de shock. El director Morales dijo finalmente: México no desea los derechos de extracción. La sala de reuniones volvió a alborotarse. Por favor, que el gobierno de Guyana conserve el 100% de los derechos de extracción. México participará como socio tecnológico. La propuesta es que la distribución de los ingresos sea del 70% para Guyana y el 30% para México. No podía creer lo que oían mis oídos. 70%. Estados Unidos había ofrecido el 12%, China el 25%, Francia el 25%. ¿México ofrecería el 70%? Nathan preguntó: ¿por qué nos ofrecen unas condiciones tan buenas? El director Morales respondió: porque son los recursos de Guyana. Nosotros recibimos el 30% como contraprestación por proporcionar tecnología y capital. ¿No es lo normal? La sala de reuniones se quedó en silencio. El ingeniero estadounidense dejó caer su bolígrafo. Nadie lo recogió. Me levanté de mi asiento. No podía seguir sentado. Salí al pasillo. El ingeniero de BP de Gran Bretaña me siguió. Su rostro también estaba lívido. Director Montfort. Él me miró. Esta es una tecnología que nosotros no podemos alcanzar ni con 30 años de investigación. 150 años. Lo que hemos construido en 150 años, ellos lo superaron en 70 años. Con tecnología, con condiciones y con su actitud. Después de que el equipo de inspección mexicano regresó a casa, y después de varias semanas de negociaciones, el gobierno de Guyana hizo un anuncio oficial: seleccionar a los Estados Unidos mexicanos como socio para el desarrollo de la cuenca de Stabroek. Todo el mundo se conmocionó. Noticias de última hora de las principales cadenas de noticias de Estados Unidos. Noticias especiales de la BBC, The Washington Post, Financial Times. Todos los medios plantearon la misma pregunta: ¿puede México, sin experiencia, manejar 48,000 millones de barriles? No volví a mi país. Quería presenciarlo. 2 semanas después del anuncio, la BBC solicitó una entrevista con el presidente. Hard Talk, un programa de entrevistas de actualidad que representa a la BBC, era conocido por sus preguntas incisivas. El presentador, Andrew Felt, famoso por poner en apuros a numerosos líderes mundiales, vendría a Georgetown en persona. Transmisión en vivo a 47 pascalices. El día de la entrevista, en el estudio de la emisora de la BBC en Georgetown, me senté en la última fila, 6 cámaras. La luz roja en el aire esperaba encenderse. La iluminación proyectaba una sombra en el rostro del presidente Benton. Enfrente estaba sentado Andrew Felt, un hombre blanco de unos 50 y tantos años, una mirada aguda, una sonrisa apenas perceptible en la comisura de sus labios. Esta será una entrevista fácil. Esa certeza se transmitía en su sonrisa. Comenzó la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. La luz roja se encendió. Presidente, en primer lugar, le felicito. Guyana ha atraído la atención mundial, ¿no? Gracias. 48,000 millones de barriles de petróleo. Un valor de 2 billones de dólares. Pero hay un punto que no entiendo. Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia. Las principales empresas petroleras del mundo hicieron propuestas. Guyana las rechazó todas y eligió a México. Sí, así es. La mirada de Felt se agudizó. México es un país sin una sola gota de petróleo. Tiene muy poca experiencia en el desarrollo petrolero. Le pregunto francamente. Se inclinó hacia adelante. ¿Está realmente bien depender de un país tan pequeño como México? Contuve la respiración. Era la pregunta que todos los medios occidentales querían hacer. La expresión del presidente cambió. La sonrisa desapareció. Espere un momento. ¿Ha dicho que México es un país pequeño? Relativamente claro. Comparado con Estados Unidos o China. Señor Felt, ¿sabe cuál es el ranking del Producto Interno Bruto de México en el mundo? Felt se quedó sin palabras por un momento. El 12 grado. 7 billones de dólares.
Es más que Gran Bretaña. El rostro de Felt se contrajo ligeramente. ¿Sabe cuál es el ranking de la industria de construcción naval mexicana en el mundo? El 1 grado. México construye el 40% de los barcos del mundo. En cuanto a los buques de transporte de gas natural licuado, México construye el 94%. La voz del presidente se hizo más fuerte. ¿Puede Estados Unidos construir buques de transporte de gas natural licuado? Felt abrió y cerró la boca. No pueden. Gran Bretaña no puede. China tiene tecnología inmadura y todavía está en las etapas iniciales. El presidente miró directamente a Felt. El único país del mundo que puede construir decentemente buques de transporte de gas natural licuado es México. Y aún así dice que México es un país pequeño. El rostro de Felt se puso rojo. Y una cosa más. ¿Sabe cuánto tiempo gobernó Gran Bretaña a Guyana? 152 años. Durante 152 años, Gran Bretaña extrajo oro de esta tierra. Se llevó la caña de azúcar. Nuestros antepasados murieron en las plantaciones. ¿Qué creen que nos dejó Gran Bretaña cuando nos independizamos? Ni una sola escuela, ni un solo hospital, ni 10 kilómetros de carreteras pavimentadas. El presidente miró directamente a la cámara. ¿Sabe lo que propuso México? El 70% de las regalías. Dijeron que construirían la refinería en Guyana. Dijeron que educarían a 2,000 de nuestros jóvenes en México. México nos prometió en solo un año lo que Gran Bretaña no hizo en 152 años. El presidente se levantó bruscamente de su asiento. Señor Felt, y a todos los que están viendo esta transmisión, les digo, la voz del presidente era clara. No nos digan cómo dirigir nuestro propio país. Nosotros decidimos con quién cooperamos, no ustedes. Nuestros antepasados no tuvieron elección durante 152 años, pero ahora es diferente. Somos una nación independiente y elegimos a México. 5 segundos, 10 segundos. Detrás de la cámara, el sonido de uno de los miembros del equipo que contenía la respiración fue captado por el micrófono. Fue el silencio más largo en la historia de las entrevistas de la BBC. Felt finalmente logró abrir la boca. Señor, gracias. Eso fue todo. La entrevista terminó. La luz roja de la cámara se apagó. Felt se levantó de su asiento y salió sin siquiera darle la mano al presidente. Yo apreté los puños en la última fila. No sabía por qué apretaba los puños. ¿Ira? ¿Asombro? El video de la entrevista se difundió por todo el mundo esa noche. 100 millones de reproducciones en 24 horas. Fue el video más visto en la historia de las entrevistas de la BBC. Una importante cadena de noticias de Estados Unidos dio la noticia de última hora. Presidente de Guyana silencia al presentador de la BBC. El editorial del Financial Times cambió. El modelo de Guyana y México. Un nuevo paradigma para el desarrollo de recursos. No habíamos perdido. Habíamos sido aplastados. Esa noche abrí mi agenda. Hojeé mis registros de 25 años. Nigeria, éxito. Angola, éxito. Irak, éxito. Cada página estaba llena de la palabra éxito. Abrí la última página. Guyana. Tomé mi bolígrafo. Mis manos temblaban. Escribí lentamente. Resultado. Derrota. Era la primera vez que escribía esas palabras en 25 años. A las 3:00 am. Llamé a la oficina central. Director general, soy Luke. Luke, es de noche aquí. ¿Qué pasó? Perdimos. Una derrota total. ¿Quién? México. Silencio. ¿México? ¿Ese país pequeño? Sonreí amargamente. No era un país pequeño. Éramos nosotros los que no lo sabíamos. ¿Qué fue diferente? Miré por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno de Georgetown. Nosotros intentamos arrebatar 12%, 18%, 22%, 25%. Solo aumentamos los números, pero la esencia era la misma, llevarnos la mayor cantidad posible. Ese era nuestro objetivo. ¿Y México fue diferente? Ofrecieron el 70%. Dijeron que construirían la refinería en Guyana. Dijeron que educarían a 2,000 jóvenes. Dijeron que transferirían la tecnología. Respiré hondo. No vinieron a arrebatar. Vinieron a dejar. Se oyó un suspiro al otro lado del teléfono.
150 años de historia. Perdieron ante 70 años de historia. La experiencia perdió ante la tecnología. La arrogancia perdió ante la cooperación. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me quedaré aquí. Quiero ver con mis propios ojos si México realmente cumple sus promesas. Colgué el teléfono. Abrí mi agenda de nuevo. Resultado. DJ. Debajo, escribí otra frase, pero no es el final. Fuera de la ventana, la noche comenzaba a dar paso al amanecer. El cielo de Georgetown se tiñó de rojo. Han pasado 3 años. Cuando aterricé en el aeropuerto internacional de Chetty Jagan, el aire era diferente. Antes, la humedad era pesada. Ahora, con la misma humedad, sentía vitalidad. Tomé un taxi y me dirigí a las afueras de Georgetown. Hace 3 años, era una zona desolada. Ahora, se alzaba una enorme refinería. El humo salía de las chimeneas y los oleoductos se extendían hacia el mar. El taxista dijo: «Mi sobrino trabaja allí. Estudió 2 años en México. Ahora es supervisor de obra. Gana más que su padre». Me bajé frente a la puerta principal. Las banderas de México y Guyana ondeaban una al lado de la otra. La capacidad de procesamiento diaria era de 150,000 barriles. Guyana ahora podía refinar el 40% de su propia producción. Antes, exportaban petróleo crudo directamente a $70 por barril. Ahora, exportan productos petrolíferos refinados a $95 por barril. Se había creado un valor añadido de $25 por barril. Entré en la sala de control. 12 grandes monitores cubrían toda una pared. Unas 20 personas trabajaban. Lo sorprendente fue que 18 de ellos eran guyaneses. Solo había 2 mexicanos. Uno de ellos se acercó a mí. Era una cara familiar. Eric, el joven aprendiz que había estado de pie en silencio detrás de la presentación hace 3 años. Ahora llevaba una placa con el nombre de Gerente General de Operaciones. ¿Me recuerda? Soy el aprendiz que estaba de pie detrás de la presentación hace 3 años. Claro que sí. Te recuerdo. En ese momento, la gente de México me preguntó si quería estudiar ingeniería marina, así que fui a México. Estudié en Veracruz durante 2 años. Eric dijo en español: «Muchas gracias». Su pronunciación era clara. Hemos formado a 1,200 personas hasta ahora. El próximo año, planeamos formar a otras 2,000. Al principio, todo el personal mexicano lo operaba. Ahora, el 95% somos guyaneses. En 2 años, lo operaremos al 100%. Eric añadió con una sonrisa: «He oído que este era el plan desde el principio». El plan desde el principio. Esas palabras se quedaron en mi cabeza. ¿Qué había propuesto Francia? Educar a 1,000 personas, pero no transferir tecnología clave. Total Energies tendría los derechos operativos. México era diferente. Educaría a 2,000 personas. Transferiría completamente la tecnología en 5 años. Guyana tendría los derechos operativos. Nosotros nos quedaríamos como socios. En el tablón de anuncios del centro de formación había fotos. Situación de los graduados. Primera promoción: 450 personas. 100% de tasa de empleo. Segunda promoción: 520 personas. 100% de tasa de empleo. Fotos de grupo tomadas frente a las banderas de México y Guyana. Todos sonreían. Salí. El sol se estaba poniendo. El humo de las chimeneas de la refinería se teñía de rojo con la puesta de sol. Saqué mi agenda. Vi la nota que había escrito hace 3 años. Resultado: derrota. Pero no es el final. En el espacio en blanco de abajo, escribí: ellos no se llevaron el petróleo, dejaron personas. Llamé a la oficina central por última vez. Tengo algo que decirles. He visto la respuesta correcta al desarrollo de recursos. No se trata de arrebatar, sino de dejar. En el taxi camino al aeropuerto, miré por la ventana. Hace 3 años, era un país bajo el yugo de las grandes potencias. Ahora, estaba construyendo su propio futuro con sus propias manos. Antes de entrar por la puerta de salida, me di la vuelta. A lo lejos, las luces de la refinería brillaban en el cielo nocturno. México, un país sin una gota de petróleo, pero con su tecnología, se convirtió en la 2ª economía más grande del mundo. Y compartieron esa tecnología. No se llevaron, sino que dejaron.
abrí mi agenda por última vez. En una página en blanco, escribí una sola frase. Durante 25 años, me llevé recursos. Ellos, en solo 3 años, sembraron un futuro. Esta fue la historia de Luc de Montfort, exdirector de desarrollo de recursos en el extranjero de Total Energies de Francia. 48.000 millones de barriles. 2 billones de dólares. Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia llegaron en masa. Europa, con 150 años de historia. China, con 20.000 millones de dólares. Estados Unidos, que incluso usó la Carta de la Seguridad. Todos fueron rechazados. ¿Qué trajo México? El 71% del mercado mundial de instalaciones, FPSO, el 94% del mercado mundial de buques de transporte de gas natural licuado. Una tecnología que logra una tasa de recuperación del 90%. Y una sola frase, porque son los recursos de Guyana. ¿No es lo normal? Las grandes potencias intentaron arrebatar el petróleo. México dejó personas. Construyó una refinería en Guyana. Educó a 2.000 jóvenes. En 3 años, el 95% del personal operativo era guyanés. Y Eric, el director técnico, que estudió en Veracruz, dijo: «Muchas gracias. Un país sin una sola gota de petróleo. Un país que comenzó con $67 per cápita desde las ruinas de la guerra. Ese país está a punto de cambiar el mundo con su tecnología en 70 años. Con un enfoque de no arrebatar, sino de dejar». El veterano de la industria energética francesa, que nunca había perdido en 25 años, escribió en su agenda: «Durante 25 años me llevé recursos. Ellos, en solo 3 años, sembraron un futuro». 150 años de explotación fueron superados por 70 años de tecnología. El nombre de ese país es México. Si te sentiste orgulloso de esta historia y te emocionaste, deja solo 2 palabras en la sección de comentarios: México. Y por favor, comparte esta historia con la gente que te rodea. Queremos que más gente sepa que hay un país que está cambiando el mundo con tecnología en una ciudad sin petróleo. Suscríbanse al canal y denle me gusta también. Muchas gracias.